El silencio era un sudario, una manta pesada que envolvía a Elara mucho antes de que la noticia de su venta llegara a sus oídos, o a lo que quedaba de ellos. No escuchaba el canto de los pájaros, ni el crujido de las botas del hombre que se acercaba, ni siquiera el lamento ahogado de su propia madre cuando se cerró el trato. Solo sentía la vibración en la tierra bajo sus pies, un temblor lejano que le anunciaba la llegada de Elías, el ranchero. Se decía que Elías era un hombre de tierra y fuego, dueño de vastas extensiones y de un harén de esposas que crecía con cada temporada de cosechas o deudas. Su nombre se susurraba en los pueblos cercanos con una mezcla de respeto, temor y una envidia mal disimulada. Elara, en su mundo mudo, solo lo conocía por el aura de autoridad que lo precedía, una sombra pesada que ahora se cernía sobre ella. Sus ojos, profundos como estanques en la noche, rastreaban los movimientos de los labios a su alrededor, intentando descifrar el destino que se tejía para ella en un lenguaje que le era ajeno, aunque las palabras nunca alcanzaran sus tímpanos. La sequedad de la tarde oprimía, y el polvo del camino se pegaba a su piel como un sudario. Había una promesa implícita en la transacción, una salvación para su familia que se traducía en su propia condena, en un viaje sin retorno a un futuro desconocido. El rancho de Elías era un laberinto de piedra y madera, con olor a ganado, a tierra mojada y a algo más, algo subyacente que Elara aún no podía identificar, pero que se sentía como una verdad oculta. Las 6 mujeres, las otras esposas de Elías, la recibieron con miradas que oscilaban entre la curiosidad, la resignación y una hostilidad apenas velada. Eran figuras estereotipadas de un mundo que Elara apenas comprendía, cada una un reflejo de una elección o una circunstancia forzada. La mayor, una mujer de rostro cincelado por los años y el sol, apenas le dedicó una mirada de soslayo, su indiferencia un escudo más grueso que cualquier muro. La más joven, apenas una niña con ojos asustados, la observaba con una mezcla de piedad y terror. Elara era la última adición, la sorda, una etiqueta que la precedía y que, Elías creyó, la haría más maleable, menos problemática. Pero el silencio de Elara no era un vacío. Era un lienzo en blanco donde se proyectaban las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban. Ella observaba, sentía las vibraciones de sus pasos, descifraba el lenguaje de sus cuerpos tensos, de sus mandíbulas apretadas. El calor de la hacienda, sofocante y pegajoso, parecía encerrar no solo el aire sino también las vidas de esas mujeres, sus anhelos y sus secretos. Cada gesto, cada suspiro, cada evitación de la mirada era una palabra silenciosa en la compleja gramática de su nuevo hogar. Elías, un hombre corpulento con una voz profunda que a Elara se le antojaba un trueno distante, la había introducido con una autoridad que no admitía réplicas. Su presencia llenaba cualquier espacio, y sus ojos, fríos y calculadores, parecían medir cada fibra de su ser, buscando no una esposa, sino una pieza más en su vasto rompecabezas de posesiones. La vida en el rancho era una rutina brutal y monótona, marcada por el trabajo duro y el silencio que la seguía a todas partes, un compañero constante y a la vez una barrera infranqueable. Las otras mujeres parecían haberse acostumbrado a sus propias jaulas, a sus tareas repetitivas, a la ausencia de libertad. Elara, sin embargo, sentía una punzada constante, una disonancia que no era de sonido, sino de espíritu. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La primera noche fue un velo de oscuridad y presentimiento. Elara se acostó en una cama de jergón que le fue asignada en una pequeña habitación separada del resto de las esposas, un gesto de Elías que, para ella, era tanto una cortesía como una marca de su particularidad. El silencio de la noche era distinto al silencio de su sordera. Este era un silencio cargado de presencias, de ecos de vidas ajenas que se filtraban por las rendijas de las paredes. Sentía las vibraciones lejanas de los animales en los corrales, el viento que susurraba secretos a través de las rendijas de la ventana. Su mente, despojada de la distracción del sonido,
agudizaba otros sentidos. Percibía el aroma terroso de la madera vieja, el rancio olor a jabón de las sábanas, el vago perfume floral que aún impregnaba el aire de una de las esposas que había entrado antes en su habitación. A la mañana siguiente, las tareas comenzaron. Era una coreografía silenciosa de labores domésticas y agrícolas, donde cada mujer tenía su papel asignado, como un engranaje en una maquinaria bien aceitada. Elara, con una agilidad sorprendente, aprendía rápidamente observando, imitando. Sus manos se movían con destreza, sus ojos captaban cada detalle, cada gesto. No necesitaba oír para entender la monotonía de sus días, el peso de sus cargas. Pero, entre el ajetreo y el polvo, notó algo peculiar. Una de las esposas, la más joven, de nombre Sofía, la observaba con una intensidad que no era simple curiosidad. Sus ojos, a menudo rebosantes de una tristeza apenas contenida, se posaban en Elara con una persistencia casi desesperada. Había algo en su mirada, una súplica tácita, una chispa de rebeldía que contrastaba con la resignación general. Era como una nota fuera de lugar en la sinfonía de silencio del rancho, un susurro sin sonido que prometía una verdad inaudita. Elías, a pesar de su autoridad, parecía ignorar esta sutil disonancia, o quizás la atribuía a la naturaleza volátil de la juventud. Elara, sin embargo, la percibía. Los días se fundían en semanas, y Elara, con su particular perspicacia, se convertía en una sombra observadora. Notaba las conversaciones silentes entre las esposas, los intercambios de miradas cargadas de significado que escapaban a la atención de Elías. La presencia de Sofía se hacía más constante, más cercana. A veces, la joven se sentaba junto a Elara mientras ésta limpiaba los granos de maíz o tejía una alfombra, y aunque no pronunciaba palabra, su compañía era una especie de bálsamo. Sofía, con sus dedos delicados, trazaba formas en el polvo, intentando comunicarse, dibujar imágenes. Eran gestos rudimentarios, pero estaban cargados de una intención que Elara reconocía. Un día, Sofía le mostró un pequeño medallón de plata, escondido bajo su vestido. Lo apretó contra su pecho con una expresión de temor y devoción. Luego, con una mirada furtiva hacia la casa principal, lo ocultó de nuevo. El medallón no significaba nada para Elara en sí mismo, pero el secreto con el que lo guardaba, la emoción que emanaba de Sofía al tocarlo, era una vibración que Elara sentía con claridad. Era el primer indicio palpable de que había algo más allá de la superficie opresiva del rancho. La existencia de Elías como centro de sus vidas parecía inquebrantable, pero en los bordes de su dominio, pequeños actos de resistencia o de dolor se manifestaban. Elara también notaba la ausencia de un niño, un varón en la casa principal. Las esposas de Elías habían dado a luz hijas, pero nunca un heredero, una fuente de frustración constante para el ranchero. Esto se manifestaba en su temperamento, en la forma en que su rostro se endurecía al mencionar el futuro de su propiedad. Era un velo de tristeza sobre la casa, una esperanza marchita que se cernía sobre todas ellas, un peso más en la ya pesada atmósfera del rancho. Elara se dio cuenta de que su llegada, la de la sorda, podría ser vista como un último y desesperado intento de Elías por romper esa maldición, una nueva tirada de dados en su búsqueda de un heredero, o tal vez, algo más oscuro aún. Una noche, mientras Elara observaba la luna desde el patio, la figura de Elías se materializó a su lado. Su presencia era un peso, una sombra que eclipsaba las estrellas. Elara sintió la vibración de su voz profunda, aunque las palabras fueran ininteligibles. Él gesticuló, indicándole la constelación de Orión, la cual ella ya conocía por los viejos libros ilustrados que su madre le había enseñado. Por un momento, su rostro pareció suavizarse, un atisbo de algo más allá de la dureza habitual. En ese instante fugaz, una imagen, un eco, se proyectó en la mente de Elara, la mano fuerte de su padre, áspera por el trabajo,
señalando las mismas estrellas en el cielo de su hogar de infancia. Él, un hombre humilde, había soñado con un futuro para ella, un futuro donde su sordera no sería una condena, sino una singularidad. Había intentado enseñarle a leer los labios, a sentir las vibraciones de la tierra, a ver el mundo con una nitidez que los otros no poseían. Su padre, en su ingenuidad, había creído en la promesa de Elías de una vida mejor para Elara, a cambio de la deuda familiar. Lo veía ahora, con la claridad del recuerdo, su rostro esperanzado, su mirada llena de un amor incondicional, la misma mirada que había visto en sus últimos momentos antes de que la fiebre se lo llevara. Tras su muerte, la deuda familiar se volvió una losa insoportable. Su madre, abrumada y sin recursos, se vio obligada a tomar una decisión desgarradora. Elías, el Salvador, apareció con su oferta, envuelta en la retórica de la caridad, pero con la fría lógica de un trato comercial. Elara fue comprada, una propiedad más en el vasto inventario del ranchero. Esta comprensión, este recuerdo visceral, fue una puñalada silenciosa. No era la culpa de su madre, era la crueldad de un sistema, la despiadada ley de la necesidad. Su silencio no era una debilidad, sino un testigo. Ella, la que no oía, había escuchado la verdad de su propia opresión mucho antes de que llegara al rancho. Una verdad que la rodeaba como el aire, inescapable. Elías, ajeno a la tormenta silenciosa en su interior, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Elara bajo el manto de Orión, con los ecos de un pasado que la ataban a un presente incierto. La tensión se acumulaba como el calor en el desierto antes de una tormenta. Elara continuaba observando a Sofía, cuya ansiedad se volvía cada vez más palpable. La joven esposa, a menudo con los ojos enrojecidos, parecía intentar comunicarse con Elara de forma más urgente, con gestos más amplios y desesperados. Una tarde, mientras Elías estaba ausente por un viaje de negocios a la ciudad, Sofía se acercó a Elara con una furtividad de ciervo. Sus manos temblaban mientras le entregaba un pequeño trozo de tela doblado. Dentro había una carta, arrugada y con la caligrafía apenas legible. Elara la desdobló con cuidado, sus ojos recorriendo las palabras. No sabía leer aún con fluidez, pero reconocía algunas palabras clave, los nombres. La carta era de una mujer que había sido esposa de Elías antes que Sofía, y hablaba de un niño que no era de Elías, un secreto que había sido guardado con ferocidad. El corazón de Elara latió con una fuerza que resonaba en todo su cuerpo, un tambor silencioso. La carta no revelaba la totalidad de la historia, pero el nombre del niño, repetido varias veces, era el mismo que Sofía había intentado dibujar en la tierra días antes. Era un nombre que, para Elara, comenzaba a resonar con una resonancia metafórica, como una campana de advertencia que solo ella podía oír. El terror en los ojos de Sofía era elocuente. La carta era una prueba, una confesión, una amenaza latente. Elías, el hombre de las 6 esposas, el dueño de vidas, guardaba un secreto mucho más oscuro que las meras transacciones económicas. La ausencia de herederos varones, la obsesión de Elías, de repente adquiría un matiz siniestro. No era solo la infertilidad de sus esposas lo que lo atormentaba, sino algo más profundo, algo relacionado con la pureza de su linaje, la legitimidad de su poder. Elara sintió un escalofrío. La inocencia de Sofía, su miedo, se volvieron un espejo de la propia vulnerabilidad de Elara. Ahora, ella también era portadora de un secreto, una verdad peligrosa que, si se descubría, podría destruir no solo a Sofía, sino a cualquiera que la conociera. El medallón de plata, el pequeño objeto que Sofía guardaba con tanto celo, se convirtió en el punto de anclaje de la verdad. Una tarde, mientras Elara ayudaba a Sofía a tender la ropa, el medallón se deslizó de su cuello y cayó al suelo, abriéndose al impacto. Dentro no había una imagen religiosa, ni una fotografía, sino un mechón de cabello de niño, fino y castaño, atado con un diminuto lazo, y un nombre, grabado casi microscópicamente en el reverso: Matías. Sofía, con el rostro pálido,
Hizo un gesto desesperado, como si intentara que el tiempo retrocediera. Elara, sus ojos fijos en el mechón, conectó la imagen con las palabras que había medio descifrado en la carta. Matías, el niño del secreto. La ausencia de niños varones en el rancho de Elías, su obsesión con un heredero, no era una simple búsqueda de la descendencia, era una negación, una erradicación. Había algo inusual en la forma en que Elías nunca hablaba de los hijos varones, de ninguna de sus esposas anteriores, un vacío incómodo en las conversaciones que Elara había notado a través de las expresiones y los gestos de las mujeres. La verdad, aunque aún nebulosa, comenzó a tomar una forma macabra. Las esposas que no le daban hijas, o las que quizás habían dado a luz a un varón que no era suyo, eran desterradas. O peor, Sofía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, hizo un gesto hacia el cementerio cercano, un pequeño montículo de tierra al final de los campos, donde solo unas pocas cruces de madera marcaban el lugar. Luego, con un dedo tembloroso, señaló su propio vientre, antes de trazar un arco sobre el cielo, como si indicara un paso del tiempo, el paso de su propio embarazo no revelado. Elara entendió. Elías no quería hijos varones que no fueran biológicamente suyos, que no fueran sangre de su sangre. El rancho, su legado, era un santuario de una masculinidad enferma, y cualquier amenaza a esa pureza autoproclamada era eliminada. El silencio de Elara, su incapacidad para oír las palabras que confirmaban estas atrocidades, paradójicamente la hacía más consciente de ellas. Podía escuchar la mentira en la rigidez de Elías, la opresión en el silencio de las mujeres, el miedo en el corazón de Sofía. Elara comenzó a buscar en los rincones olvidados del rancho, movida por una inquietante certeza. Sus manos, sensibles a la textura de la madera vieja y el óxido, se deslizaron sobre los objetos descartados en un cobertizo polvoriento. Entre herramientas rotas y aperos abandonados, encontró un pequeño cofre de madera, desgastado por el tiempo. Al abrirlo, el aire estancado liberó un olor a viejo papel y tristeza. Dentro, cuidadosamente envueltos en un paño de lino descolorido, había varios documentos. Eran certificados de nacimiento, ajados y amarillentos, algunos con los nombres de madres que Elara había conocido en el rancho, otras de mujeres de las que se susurraba que habían desaparecido. Todos los certificados tenían algo en común. Eran de varones. Y cada uno, sin excepción, tenía una anotación en la parte inferior, una fecha de defunción apenas unos meses después del nacimiento, o una marca que indicaba desaparecido. La letra en esas anotaciones era la misma, la de Elías. El corazón de Elara se contrajo con un dolor frío. La ausencia de herederos varones en el rancho no era una maldición, sino un acto deliberado, una purgación. Elías, en su obsesión por la pureza de su linaje, eliminaba cualquier rastro de niños que no fueran suyos o que, de alguna manera, amenazaran su visión de control. Elara recordó la forma en que Elías se había negado a tener un sanador cerca del rancho, cuando una de las otras esposas, Elena, había estado enferma durante un embarazo. Su enfermedad había sido extraña, un dolor sordo y constante que había terminado con la pérdida del bebé y la desaparición de Elena poco después. En ese momento, Elara había atribuido su ausencia a la vergüenza o a la muerte. Ahora, veía el patrón, la fría y calculadora mano de Elías detrás de cada tragedia, cada desaparición. Los certificados eran la prueba irrefutable, el sonido silencioso de los lamentos de las madres, los suspiros de las vidas truncadas. Sofía, que había aparecido en la puerta del cobertizo, sus ojos clavados en los documentos, se llevó las manos a la boca. La verdad se había manifestado. No era solo la historia de un niño, sino la historia de muchos, un cementerio invisible de la crueldad de un hombre. El descubrimiento de los certificados de nacimiento y defunción fue la chispa que encendió la hoguera interna de Elara. La compresión de la verdad gélida y brutal la impulsó a una acción silenciosa pero decidida. Ya no era la chica sorda pasiva, era un testigo silencioso pero poderoso. Sofía,
Abrumada por el terror y la confirmación de sus peores miedos, se aferró a Elara como a un ancla en una tormenta. Juntas, en el crepúsculo de los días siguientes, comenzaron a recolectar más pruebas. No había más documentos tan explícitos, pero había indicios. Joyas de mujeres desaparecidas, juguetes de niños que nadie mencionaba, relatos fragmentados de las otras esposas sobre enfermedades o viajes sin retorno. El rancho, para Elara, se transformó en una tumba abierta, cada rincón un eco de las vidas silenciadas. La tensión entre Elías y sus esposas se volvió casi insoportable, aunque solo Elara y Sofía parecían ser conscientes de su verdadero origen. Elías, ajeno a la madeja de secretos que se tejía bajo sus pies, aumentaba su escrutinio, sus miradas más penetrantes, sus preguntas más directas. Una tarde, durante la cena, Elías observó a Elara con una intensidad inusual. «Tú, la silenciosa», dijo, sus palabras apenas una vibración en el aire. «Pareces ver más de lo que dices». Su tono no era acusador, sino evaluador, como si midiera la profundidad de su alma. Elara lo miró directamente a los ojos, una audacia que sorprendió a las otras esposas. En ese instante, la ironía de su sordera se hizo evidente. Él creía que ella no podía escuchar, pero ella escuchaba más que nadie. Las verdades ocultas en los gestos, en los silencios, en los miedos. Su mirada no se quebró, no mostró temor, solo una fría comprensión. Elías, quizás desconcertado por su inusual firmeza, desvió la mirada. Pero el enfrentamiento silencioso fue una declaración de guerra, una señal de que el equilibrio de poder en el rancho comenzaba a tambalearse, no por una revuelta, sino por una verdad que ya no podía ser contenida, una verdad que se había filtrado desde las sombras y ahora amenazaba con inundar el mundo de Elías. La verdad, como una grieta en un muro antiguo, comenzó a expandirse. Elara sabía que no podía enfrentar a Elías directamente, no sin un riesgo inmenso para ella y Sofía. La solución no era un grito, sino un eco amplificado. Utilizó su habilidad para observar y su memoria fotográfica para replicar la escritura de Elías, imitando su estilo y la forma en que firmaba. Con el cofre de documentos bajo el brazo y una sensación de determinación que helaba la sangre, Elara esperó su momento. Ese momento llegó durante una visita de un comerciante de tierras, un hombre de la ciudad que venía a negociar con Elías la compra de una porción del vasto rancho. El ranchero, ocupado con sus planos y sus cifras, dejó sus papeles desatendidos por un instante. Un error fatal que Elara había anticipado. Deslizándose como una sombra, Elara colocó una copia de los documentos, los certificados de nacimiento y defunción con la letra de Elías, entre los papeles de la negociación. No los alteró, solo los presentó. El comerciante, un hombre meticuloso, los encontraría inevitablemente. Era una trampa silenciosa, una ironía que el hombre que había comprado vidas ahora viera sus propios crímenes expuestos por la mano de la mujer que había creído silenciar. El corazón de Elara latía con fuerza, un ritmo ensordecedor en su pecho. El ambiente en la sala se volvió tenso, cargado de una expectativa que solo Elara, con su perspicacia agudizada, podía sentir. La atmósfera se volvió espesa. Las conversaciones se volvieron ahogadas, y el aire mismo parecía vibrar con la inminente revelación. Los ojos de las otras esposas, aunque ajenas al plan, reflejaban una inquietud general, una sensación de que algo grande e irreversible estaba a punto de ocurrir. Elías, con una sonrisa forzada, continuaba su discusión, sin saber que el mismo suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. El cuchillo de la verdad estaba ya en el aire, a punto de caer, y no haría sonido al impactar, pero su filo sería devastador. El clímax estalló sin sonido, pero con una furia que sacudió el rancho hasta sus cimientos. El comerciante de tierras, con los ojos entrecerrados y el rostro lívido, había descubierto los documentos. Su mirada, una mezcla de horror y desconfianza, se posó en Elías. Las palabras que pronunció fueron ininteligibles para Elara,
Pero la reacción de Elías fue elocuente. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia y sorpresa, el color abandonándolo, sus manos apretando los papeles con tal fuerza que se arrugaron. La conversación se convirtió en un torbellino de gestos airados, de acusaciones silenciosas que Elara sentía vibrar en el aire. Las otras esposas, que habían sido testigos silenciosas de la escena, empezaron a entender por las expresiones, por la tensión insoportable que flotaba en el ambiente. Elías se volvió hacia ellas, sus ojos furiosos buscando al culpable, pero Elara ya se había desvanecido en las sombras, dejando a Sofía, aún temblorosa, en un rincón. La confrontación fue breve pero intensa. El comerciante, horrorizado por lo que había descubierto, no quería ser asociado con un hombre capaz de tales atrocidades. La reputación de Elías, su poder, construido sobre la ignorancia y el miedo, se desmoronaba. Lo que era antes un secreto bien guardado, se convirtió en un rumor, luego en una acusación, y finalmente, en una verdad ineludible que se esparciría como la pólvora. Elías, el hombre que había creído poder controlar la vida y la muerte, se encontró de repente expuesto, vulnerable. Su obsesión por un linaje puro, su crueldad disfrazada de necesidad, había sido desvelada por la mano de la sorda que él había despreciado. La ironía era palpable. El que no escuchaba había sido el único que realmente había oído los lamentos silenciados de un rancho lleno de fantasmas. La caída de Elías no fue una batalla con gritos y disparos, sino el lento pero inexorable desmoronamiento de su imperio, de su reputación. La noticia de sus crímenes, magnificada por los susurros y las verdades a medias que acompañan a tales revelaciones, se extendió por la región. El comerciante de tierras, habiendo visto la depravación, no solo retiró su oferta, sino que, en un acto de justicia tardía, se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Las autoridades, que antes habían hecho la vista gorda al poder de Elías, ahora se vieron obligadas a actuar. El rancho, una vez un símbolo de su dominio, se convirtió en una prisión. Las esposas, una por una, comenzaron a abandonarlo, sus miradas ya no llenas de miedo, sino de un resuelto alivio. Sofía, con una gratitud que superaba las palabras, se despidió de Elara con un abrazo. Su propio futuro era incierto, pero era un futuro de libertad. Elara, la última en permanecer en el rancho desolado, observó cómo Elías era llevado, su figura encorvada, su arrogancia rota. No había triunfo en su corazón, solo una quietud. La esperanza en la resolución no era un final feliz, sino el amanecer de una nueva realidad, una donde la verdad, por dolorosa que fuera, había prevalecido. El rancho se quedó en silencio, pero esta vez, el silencio no era opresión, era un lienzo en blanco, una promesa. El sol se puso sobre el rancho desierto, tiñendo el cielo de naranjas y morados profundos, un lienzo en movimiento que Elara observaba desde el porche principal, ahora vacío. Las puertas de los corrales estaban abiertas, el ganado disperso, las casas de los trabajadores silenciosas. El aire se sentía diferente, ligero, despojado del peso opresivo de Elías. Elara se sentó, el cofre de documentos a su lado, la prueba de una vida robada y la semilla de un futuro diferente. Su sordera, que una vez fue una condena, se había convertido en su mayor fortaleza, permitiéndole escuchar las verdades que los otros ignoraban. Había una solemnidad en la quietud del anochecer, una reverberación de las vidas que habían sido silenciadas en esas tierras. Pero también había una profunda sensación de paz, un respiro que Elara nunca antes había experimentado. La esperanza, que al principio era un brillo tenue, ahora ardía con fuerza en su interior. Ella, la mujer que había sido comprada y silenciada, era ahora la última guardiana de un lugar donde la oscuridad había reinado. Pero su propósito no era aferrarse a las sombras, era sanar, reconstruir, transformar. El rancho de Elías, el lugar de su sufrimiento y su revelación, sería ahora un santuario, un refugio para aquellos que,
como ella, habían sido oprimidos y silenciados. Su visión era un eco de un futuro donde la justicia, aunque a menudo tardía, podía echar raíces y florecer. Elara cerró los ojos, no para escapar del mundo, sino para ver con mayor claridad la promesa del mañana. Un amanecer sin sonido, pero lleno de la luz más brillante. Su viaje, aunque marcado por el dolor, era ahora un testimonio de resiliencia, una sinfonía silenciosa de la verdad.